Hola, mi nombre es Jean-Pierre Mora Guerrera, soy estudiante de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Túnez. Hoy les traigo un tema muy importante, hoy mis compañeros y yo les traemos un tema muy importante que es el de decisión de sociedades. Básico, para tener claro, una sociedad la conforman personas naturales y personas jurídicas que se comprometen a aportar bienes dinerarios o no dinerarios para ganar dinero, obviamente ilícito. La decisión de sociedades quiere decir que una sociedad divide su activo, su pasivo y su patrimonio en dos partes o tres partes iguales. He tomado como ejemplo, ¿no? Tomemos a la sociedad anónima Maluchi, esta es la sociedad original, a la sociedad que también se le llama Esindel. Este divide su capital, su activo, su pasivo a la sociedad comercial MBPGX, una sociedad que ya existe, y a una sociedad anónima cerrada de dinamita, una sociedad nueva. En base a estos ejemplos puedo hablar de las características. ¿Qué características tiene la decisión de sociedad para poder determinar? Primero, que la sociedad divide entre dos o tres partes su activo, su pasivo y su patrimonio. También la sociedad no suele desaparecer o no. La sociedad normalmente cambia de nombre o denominación por razón social, ¿no? Ok. Las formas de decisión de sociedades. Tenemos tres formas: la total o pura, parcial y de participaciones mayoritarias. La forma total o pura, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya la sociedad ha dividido su activo, su pasivo y su patrimonio, pero aquí lo divide totalmente. Aquí quiere decir que la sociedad sí desaparece. En la parcial, aquí la sociedad no desaparece porque, como su nombre lo dice, solamente lo divide parcialmente. Y de participaciones mayoritarias, ¿qué quiere decir? Que la sociedad tiene un alto porcentaje del capital social en otra sociedad y este decide pasarlo a otra sociedad distinta de lo que tiene otra sociedad distinta. Las razones por las que una sociedad decide escindirse son, la verdad, muchas razones, pero puedo hablar de aquí algunas más importantes. Primero, desavenencias o desacuerdos entre los socios. Por ejemplo, los fundadores o herederos o simplemente otros socios discrepan mucho entre las decisiones de la empresa. Entonces la empresa toma la decisión de escindirse. También decisiones estratégicas. Por ejemplo, si la empresa considera que es mejor ampliar la actividad de la empresa o por la imagen misma de la empresa, escindirse, toma la decisión de escindirse, básicamente. La búsqueda de apalancamiento de capital. Quiere decir que en la empresa nueva, en la empresa beneficiaria, en la empresa escindida, los nuevos accionistas aportan capital. Pero aquí ellos no tienen el derecho sobre la sociedad original. Por eso toman la decisión de escindirse. También requerimiento de la autoridad o agencia de competencia. Aquí la sociedad siempre está en constante análisis de sus transacciones empresariales. Por ejemplo, ellos estiman que hay un riesgo importante a la libre competencia, entonces deciden escindirse. Nuevas acciones o participaciones. En la sociedad escindida o la beneficiaria, los nuevos socios van a tener acciones según su participación, según su porcentaje de participación accionarial o simplemente pacto contrario. Cuando me refiero a pacto contrario, ¿qué quiere decir? Quiere decir que algunos socios o accionistas simplemente no van a tener acciones. Esto lo dice la Ley General de Sociedades, la Ley 2688-7. Continuando con la exposición, les hablaré sobre definición de bloques patrimoniales. Para los efectos de este título, se entiende por bloque patrimonial el conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos de la sociedad encendida. Como siguiente punto son los requisitos del acuerdo de escisión. La escisión se acuerda con los mismos requisitos establecidos por la ley y el estatuto de las sociedades participantes para la modificación de su pacto social y estatuto. No se requiere acordar la disolución de la sociedad o sociedades que se extinguen por la escisión. Como siguiente punto es la aprobación del proyecto de escisión.
El directorio de cada una de las sociedades que participan en la escisión aprueba con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros el texto del proyecto de escisión. En el caso de sociedades que no tengan directorio, el proyecto de escisión se aprueba por la mayoría absoluta de las personas encargadas de la administración de la sociedad. Como siguiente punto es el contenido del proyecto de escisión. ¿Qué contiene? Contiene la denominación, domicilio, capital y los datos de inscripción en el registro de las sociedades participantes. Punto número 2, la forma propuesta para la escisión y la función de cada sociedad participante. Punto número 3, la explicación del proyecto de escisión, sus principales aspectos jurídicos y económicos, los criterios de valorización empleados y determinados de la relación de canje entre las respectivas acciones o participaciones de las sociedades que participan en la escisión. Como siguiente punto es abstención de realizar actos significativos. La aprobación del proyecto de escisión de los directorios o administradores de las sociedades participantes implica la obligación de abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto o contrato que pueda comprometer la aprobación del proyecto o alterar significativamente la relación de canje de las acciones o participaciones hasta la fecha de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes convocadas para pronunciarse sobre la escisión. Bueno, eso es todo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. El día de hoy yo les traeré a exponer lo que son la convocatoria a las juntas generales, los requisitos de la convocatoria, los acuerdos de decisión y la extinción del proyecto. La convocatoria de las juntas generales. Basados en la Ley de Sociedades, la Ley 26887, en el artículo 374, nos dice que la convocatoria a las juntas generales o las asambleas se realizará mediante un aviso publicado por cada sociedad participante, con un plazo de 10 días antes de dicho acontecimiento. Los requisitos de la convocatoria. Los requisitos de la convocatoria tendremos el proyecto de decisión, los estados financieros auditados del último ejercicio de las sociedades participantes, el proyecto de modificación del pacto social y la relación de los principales socios, directores y administradores de las sociedades. Los acuerdos de decisión. Basados en el artículo 376 de la Ley General de Sociedades, nos dice que tras un informe de los administradores sobre cualquier variación significativa en el patrimonio de cada sociedad participante, la Junta General o la Asamblea de cada sociedad que participa aprueban el proyecto de decisión en todo aquello que no sea modificado por todas ellas. Y en la extinción del proyecto, basados en el artículo 377 de la Ley General de Sociedades, nos dice que se extingue el proyecto de decisión si no es aprobado por la Junta General o la Asamblea de cada sociedad participante, dentro del plazo previsto o, si no es en eso, a los 3 meses de la fecha del proyecto. Gracias. Le doy pase a mi compañero. Balances de decisión. Los balances de decisión deben formularse dentro de un plazo máximo de 30 días, contando a partir de la fecha de entrada en vigencia de la decisión. No se requiere la inserción de los balances de decisión en la escritura pública correspondiente, pero deben ser aprobados por el respectivo directorio y, cuando éste no exista, por el gerente. Y las sociedades participantes deben ponerlos a disposición de las personas mencionadas en el artículo 375 en el domicilio social por no menos de 60. Publicación de aviso. Cada uno de los acuerdos de escisión se publica por 3 veces, con un intervalo de 5 días, como lo podemos verificar acá, que el primer aviso al segundo hay un intervalo de 5 días, y el segundo aviso al tercero hay un intervalo de 5 días. Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por las sociedades participantes. El plazo para el ejercicio del derecho de separación empieza a contarse a partir
del último aviso. La escritura pública de la extinción se otorga una vez vencido el plazo de 30 días que se refiere del último aviso, o sea, del artículo anterior que vimos los avisos, a eso se refiere, pero esto se da si es que no hubiera oposición, ahí se otorgaría. Pero si es que hay oposición, la escritura se otorga una vez levantada la suspensión o concluido el procedimiento declarado infundado. El contenido de la escritura pública debe ser aprobada por la Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas y debe de contener por lo menos las siguientes especificaciones: los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará, el nombre de las sociedades que participen en la escisión, en el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma, la discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias, el reparto entre los socios de la sociedad disidente de las cuotas, acciones o partes de interés que le corresponden en las sociedades beneficiarias con explicación de los métodos de evaluación utilizados, la opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos, estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de escisión debidamente certificados y acompañados en un dictamen emitido por el revisor fiscal y en su defecto por el contador público independiente. Para la sanción de mala fe o sin fundamento. Cuando la oposición se hubiese promovido con mala fe o con notoria falta de fundamento, el juez impondrá al demandante en beneficio de la sociedad afectada por la oposición una penalidad de acuerdo con la gravedad del asunto, así como la indemnización por daños y perjuicios que correspondan. Esto da que cuando terceros o socios se dan una oposición sin fundamento hacia la sociedad solamente por causarle daños y perjuicios. Mi nombre es Eloísa Lazo Dios. Yo voy a empezar hablando por el derecho de separación. El derecho de separación no les excluye a los socios las responsabilidades personales que han tenido anteriormente en el momento de la decisión. Después tenemos lo que es el cambio en la responsabilidad de socios. Esto es solamente para los participantes de las sociedades. Después tenemos otros derechos. Aquí los accionistas titulares o especiales que no sean acciones o las participaciones de capital van a tener los mismos beneficios en la sociedad escindida. Si ellos han dicho que aceptan algún cambio en los derechos, entonces eso ya sería otro punto aparte, porque en la Junta General es donde se ve este tema. Escisión de sociedades en liquidación. La liquidación que tenga que ver con el pacto social o con el estatuto, que no han argumentado o que no han generado una buena información, entonces se puede disolver, pero teniendo en cuenta que los aportes que ya han dado, si eso es así, entonces no se va a poder cumplir con este punto que está aquí. Responsabilidad después de la escisión. Aquí en la responsabilidad, las sociedades beneficiarias responden con el pasivo del bloque patrimonial hacia las sociedades escindidas, y estas solamente tienen que ver con las sociedades beneficiarias, pero se fijan en el saneamiento del activo del bloque patrimonial, no del pasivo. Y por último tenemos lo que es la pretensión de nulidad de la escisión. Aquí la pretensión judicial de nulidad contra una fusión inscrita en los registros públicos se debe basar en la fusión que los socios han creado anteriormente, y esta pretensión debe dirigirse contra la sociedad absorbente o contra la sociedad incorporante según sea el caso, y tiene 6 meses de proceso, empezando desde el primer día que se inscribe en los registros públicos. Gracias.